cómo llega el bajo a ser un instrumento principal para vos también, ¿no? O sea, cómo llega el bajo eléctrico a tu vida, ¿no? Cómo Mm. metes ese bajo en una tradición folclórica, cómo haces de ese instrumento tu propia voz también, ¿no? Ha sido, bueno, eso ha sido cuando empezó a escuchar música, músicas del mundo, digamos. Yo he tenido toda una etapa de formación de nuestro folclore, pero después, cuando he empezado a ser músico yo he entrado porque se ha ausentado el guitarrista de mi viejo, he entrado a hacer música. Claro. Como sabía las canciones, empecé así. Y cuando ingresé al grupo de mi viejo, él tenía una banda de músicos muy buenos, académicos todos. Y, y recuerdo que dentro de todo la sonoridad que tenía la banda, el trabajo del bajista de mi viejo ha sido como para mí muy atrapante, digo, porque digo, wow. Eh, Instintivamente, sin saber de música, Claro. solo el instinto y la emoción nomás me llevaba a decir, uy, qué hermoso, cómo los espacios, todos los espacios que va generando el bajo, digo. Porque él jugaba y se movía con las armonías de todas las otras cosas, entonces, y ahí ha sido cuando me he enamorado de ese instrumento. Y sumado a eso, que eso lo tenía en ensayos y de gira, en esos ensayos y gira me pasaban música Claro. y, y me hacían prestar más atención y me atrapé ahí, digamos, ahí, conociendo los distintos trabajos, cómo se manejaba el instrumento, la generosidad del instrumento también Claro. dentro de un conjunto sonoro. Esos han sido como, y bueno, después he conocido ya cuando he conocido a las leyendas del instrumento como Jaco, como John Patitucci, Stanley Clark, Claro. bueno, todo esos músicos, Tony Levin que tocaba con Peter Gabriel y empezó a llegar toda esa música, todos esos bajistas y los distintos enfoques que ellos tenían sobre las perspectivas que tenían de la música, entonces eso ha sido que me atrapé y dije, no, tengo que aprender a controlar esa situación. Claro. Y eso me llevó a después tener la posibilidad de empezar a estudiar de manera particular con Marcelo Torres, que es mi gran maestro, bajista de Spinetta, socio de Desierto, del Indio Solari, de Vitale Cuarteto. Bueno, él es mi gran maestro, digamos, porque he andado en el medio antes de llegar a él buscando cosas y no encontraba. Y cuando he tenido la posibilidad de estar con él, he escuchado todos los discos, Ujú. todo lo que venía escuchando en los discos me lo estaba tocando para mí. Claro. Y eso fue como el amor así, Qué hermoso. infinito. Qué divino. Claro, porque escuchando tu música y también leyendo sobre las cosas que has escrito y las otras entrevistas que estuve mirando también, preparando Ah, para estar ahí al loro de lo que estuviste haciendo, también como que se ve una influencia muy clara, más allá de tu obvia pertenencia al linaje folclórico santiagueño. Mencionás también en algunas entrevistas la importancia de figuras como David Bowie, Björk, ¿no? ¿Qué elementos de esos artistas tan de otro mundo sentís que pudiste incorporar al folclore y que sentiste que, más allá de que eran de ámbitos totalmente diferentes, también te hacían sentido, ¿no? En una música tan local y tan ancestral como puede ser sí. la chacarera o todos los ritmos vuestros, ¿no? A mí me pasaba con esos artistas, admiro profundamente la libertad que tienen. Claro, La libertad a la hora de pensar una idea y de llevarla a cabo. claro, Eso es lo que más admiro. Los artistas que yo admiro, los admiro por eso. Que son pocos repetitivos entre ellos y y siempre desarrollando ideas, digamos. claro. Mis grandes referentes son esos Caetano Veloso. En la música, bueno, la música de Brasil para mí ha sido como, uf. Entrar a Brasil ha sido como entrar al mundo fantástico, digamos, porque hasta me ha llevado a hacer el disco de un libro, digamos, Claro. está inspirado en ellos. Porque cómo piensan su cultura, cómo van, interpretan, estudian y transmiten su conocimiento después, ha sido muy inspiradores.
Sí, tal cual. En mi caso particular me pasó lo mismo también. La experiencia de vivir en Brasil y de ver todo eso que estás contando también me llevó a tener ganas de plasmar en un libro un poco mi recorrido con el candombe, ¿no? Y yo sabes que eso que me comentabas sobre la libertad me da un pie divino para una cosa que te quería preguntar, porque tu álbum debut, Reminiscencia, es un álbum que, como dicen los brasileros, llegó llegando, ¿no? O sea, llegó con toda, te ganaste un premio Gardel, que para quien no sabe, en Argentina es uno de los máximos galardones para la música, ganaste, si mal no recuerdo, es mejor artista folclore masculino, ¿verdad? Ujú, Y es mejor. un disco que al mismo tiempo que es folclórico, también se nota todas esas influencias, ¿no? De otros mundos. Mm. ¿Encontraste resistencias dentro del mundo folclórico a ese trabajo? Eh, sí, 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 creo que un poco sí, un poco sí. Pero por la dinámica también del mercado nuestro, digamos. Claro, El mercado nuestro también genera como eh, un dogma muy gigante sobre cómo interpretamos la música, cómo, qué es lo que escuchamos, qué es lo que tenemos que escuchar y eso. Y creo que esas dinámicas, digamos, esos dogmas que el mismo mercado nos, nos presenta, digamos, es lo que condiciona a un trabajo como el que yo he generado, digamos. Desde ya yo he generado ese disco en contra de esas, un poco decir, en discrepancia con lo que estaban haciendo con la gente, digamos, ¿no? De cómo que en 15 segundos teníamos que comprar canciones, que teníamos que, entonces cuando el mercado me plantea esa situación, que cuando inició toda esta era digital, digamos, yo dije que ¿cómo hago como orquestador? Porque como arreglador, ¿cómo hago en 17 segundos para hacerle vender a alguien una canción? claro. Es como el arte llevado a un extremo ya poco feliz, digamos, de libertad, de esta Claro. libertad que hablamos. Ujú. Entonces yo por eso pensé Reminiscencia, una obra continuada, y que yo le contaba el otro día a un amigo que el disco tenía 1 hora 25 Ujú. y lo tuve que acortar porque no entraban en los CD, digamos. Claro. Entonces corté obras de las que están ahí, pero ¿por qué era esto? Yo hice una obra continuada en pos de esto, es decir, no podemos perder nosotros como esa libertad de poder escuchar música. Claro. No, 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 no. Debemos nosotros al menos eh, interpretar, digamos, estas cosas y decidir si podemos escuchar o no música. Entonces, Reminiscencia es una obra completa, de 1 hora 17 quedó, pero es una obra continuada, digamos. Entra y transita esa emoción. Es una obra que sé que tuviste casi 10 años, ¿verdad? Para sacarla, ¿no? Tuviste como Sí. mucho camino entre que empezó hasta que salió. Sí. En todo ese camino, ¿qué le agradeces a ese tiempo que tuviste entre que lo empezaste y lo volviste a hacer? ¿Qué sentís que ese tiempo tan grande te aportó para la obra final? Eh, Me aportó mucho en lo humano, mucho en lo... he encontrado mucha generosidad de toda la gente que ha participado, si bien otra madurez también a la hora de manejar situaciones para lograr climas dentro El del grupo. climas que tiene, del grupo, Claro. exactamente, de lo que se va a grabar, porque grababa mucho, digamos. Se han dado cuestiones maravillosas. Siento que eso, lo humano, hace especial ese disco, Claro. porque uno se sumerge y cualquiera de esas canciones, de esas obras que están ahí, transitan esta parte emocional muy potente, digamos. Qué lindo. ¿Y qué significó para vos ese reconocimiento del premio Gardel, así en un primer álbum debut, digamos? O sea, Ey, ¿qué sentís que te cambió, que te aportó? Bueno, Eh, ah, la verdad que es emocionante, es muy gratificante, muy hermoso porque es un sueño, ni soñaba. Yo creo que mi familia presentó el disco en los Gardel. ajá, Y después me dijo, cuando ya me invitó a los Gardel, me dijeron, "Ya inscribimos el disco en los Gardel". Entonces, yo no tenía más expectativas de la que había hecho, digamos. claro. Ya había terminado ese disco y así como lo grabé y así como todo lo que pasó, yo ya estaba feliz.
porque he conservado y he logrado casi al máximo lo que necesitaba expresar de ese disco. Claro. Entonces yo con eso ya estaba completo. Y llegar a eso, lo otro ha sido muy potente porque yo vengo de un árbol muy potente y ese árbol no tiene ese premio. Claro. Entonces, hasta eso, digamos, decir, por eso digo que conectando lo de la primera pregunta, esa voz se hace parte de ese camino, digamos, de ese árbol, digamos. Y ese premio ha servido para, dentro de la familia, del trabajo de mi viejo, digamos. Claro, Ha es un sido, premio de todo, digamos. y de hecho le he homenajeado a mi viejo, a mi vieja y a mis abuelos que han sido los precursores de esta idea, digamos.